soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy. Yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua, por tu amor yo vivo estoy. Cielo gris, le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor vivo estoy. Yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa, canto al caminar sobre el agua, por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego, sentirte es lo que quiero, por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios, por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón, pues te exaltaré. Yo vivo en la luz de tu gracia, bailo para siempre en tu casa, canto a caminar sobre el agua, por tu amor yo vivo estoy. Mi vida te entrego, seguirte es lo que quiero, por tu amor. Vivo estoy. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescata, su gracia, aun siendo yo un pecador, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy
perfecto hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy en él, vive en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En mi casa, Dios, tú hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Que el Señor me los bendiga a todos, mis amados hermanos. Es una bendición poder conectarme con ustedes una vez más por este medio. Una bendición verdaderamente el tener la posibilidad de hacerlo de esta manera. Años atrás, la verdad, hubiera sido algo imposible. No nos estuviéramos viendo, no nos estuviéramos hablando, estaríamos limitados probablemente nada más a una llamadita por teléfono, pero gracias a Dios por estos medios, y a Él le damos toda la honra y toda la gloria. Yo espero que estén bien, que en sus hogares estén bien, su familia esté bien, que tu vida esté bien, que las bendiciones de nuestro Señor sean derramadas sobre ti. Es nuestra oración sincera. Y bueno, vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Yo he titulado el estudio de esta tarde, Maneras en las que nos habla Dios. ¿Por qué? Porque he visto pues algunas publicaciones de algunas personas en los medios sociales y también he escuchado lo que dicen algunas otras personas, aún tal vez pastores y predicadores, y me ha llamado la atención lo que se escucha, lo que dicen, y por eso es que yo quería pues compartir este mensaje, este estudio. Yo sé que para algunos de ustedes no va a ser más que un recordatorio de lo que ya hemos estudiado en el pasado. Pero quiero leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Y hoy sí estoy leyendo nuevamente de la Reina Valera actualizada 2015. Y la palabra del Señor dice así: porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuera evidente. Bueno, lo voy a dejar ahí, solo el versículo 19. Y quiero recalcar la última parte donde dice Dios hizo que fuese evidente. En otras palabras, podríamos interpretar eso en que Dios hizo que se pudiera entender, que se pudiera conocer. Así es que de esta manera pues vamos a entrar en el tema de esta noche, pero vamos a orar primero. ¿Por qué no cierras tus ojos? Amado Señor, en esta preciosa noche de miércoles, te damos gracias por todas tus bendiciones
Y desde ya una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos que por medio de tu palabra podamos crecer en conocimiento, podamos conocerte más a ti, Señor, que es lo más importante de todo. Podamos, Señor, amarte más. Podamos, Señor, también vivir más conforme a tu voluntad. Y como siempre hemos dicho, lo más importante es aplicar lo que tú nos dices en tu palabra a nuestras vidas. Ser no solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Y Señor, también con lo que aprendamos, que podamos ayudar a otras personas, ya sea de nuestra familia, de nuestro trabajo, Señor, o donde quiera que vayamos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía al principio, durante este tiempo de cuarentena, he visto algunas publicaciones de personas que han hecho en los medios sociales y también he escuchado a algunas personas decir algunos comentarios como los que voy a decir en un momentito. Y la verdad, también de algunos pastores, algunos predicadores. Bueno, el primer comentario, obviamente, seguramente no lo han hecho creyentes, no lo han hecho pastores, no lo han hecho predicadores. Y el primer comentario dice que la madre naturaleza, bueno, son comentarios como estos. La madre naturaleza nos está hablando, nos está diciendo algo por medio de esta pandemia. Está llamando nuestra atención. Otras personas dicen, la madre naturaleza nos tiene en cuarentena. Como no hacemos caso, como estamos destruyendo la madre naturaleza, pues ahora nos ha llamado la atención y nos tiene en cuarentena. Otros llegan a un extremo más grande y dicen, la madre naturaleza se está vengando de los seres humanos. Bueno, pasando a comentarios, por ejemplo, que tal vez algunos cristianos han hecho, dicen, por ejemplo, que Dios nos está castigando con esta pandemia, que yo creo que sería el extremo, ¿verdad? Otros simplemente dicen, Dios está hablando, hay que escucharlo. Dios nos está hablando con esta pandemia, con este virus, etcétera, etcétera. Bueno, antes de seguir con el tema, déjenme aclarar. En primer lugar, la madre naturaleza no existe y punto. Existe la naturaleza, pero no la madre naturaleza. Es simplemente la naturaleza, o como nosotros los creyentes la conocemos, la creación de Dios, porque nosotros sabemos que Dios lo ha creado todo. La naturaleza no es madre, la naturaleza no tiene conciencia, la naturaleza no tiene voluntad propia, no piensa, no siente y por lo tanto la naturaleza no puede estarse vengando de nosotros, no puede estarnos mandando un mensaje, no es nuestra madre, nuestro creador es Dios y nuestra madre, bueno, todos tenemos a nuestra madrecita que amamos, ¿no es cierto? Pero pasando a los segundos comentarios, ¿será que Dios nos está hablando por esta pandemia? Esta es mi conclusión. Yo no creo que esta pandemia sea un mensaje exclusivo, un mensaje especial de Dios en este momento para hablarle a la humanidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta pandemia es parte natural de vivir en una creación que está caída, en una creación contaminada. Así como hay terremotos, así como hay huracanes, así como hay tornados, así como hay otro tipo de enfermedades. Simple y sencillamente surgió este virus, esta pandemia. Por eso digo pues de que yo no creo que Dios se haya detenido en un momento y haya dicho, voy a hablarle a los seres humanos y voy a hacerlo por medio de esta pandemia. Yo creo que esa idea tenemos que quitarla de nuestra cabeza, quitarla de nuestro corazón completamente. Pero la Biblia sí enseña que Dios usa los eventos de nuestra vida para tratar con nosotros. Quiero decirlo una vez más.
Dios sí usa los eventos, ya sean eventos personales o eventos a nivel mundial. Dios sí puede usar esos eventos para tratar con nosotros. Y desde ese punto de vista, entonces sí podríamos decir que Dios nos está hablando. Entre algunas de las cosas que yo creo que Dios nos pudiera estar diciendo por medio de este evento, y quiero recordarles, esto es algo normal de vivir en una naturaleza caída, y así como Él está usando esto o podría estar usando esto para decirnos estas cosas, lo podría decir con una sequía, lo podría decir con, si pensamos pues así que Él está hablando, ¿verdad? Con un terremoto, etcétera, con cualquier otra cosa. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que yo pienso que nosotros podríamos entender de que Dios nos está hablando? Bueno, en primer lugar, yo creo que podríamos entender y recordar lo frágil y lo delicada que es la vida, porque algo tan pequeño, algo tan insignificante, algo tan invisible para los ojos humanos, sea tan dañino para nosotros y aún para poblaciones enteras. Entonces, nos recuerda pues lo frágil que es la vida y que no depende de nosotros. Ninguno de nosotros somos totales dueños de nuestra vida. No tenemos control, no tenemos autoridad, no tenemos potestad sobre nuestra vida. Estamos viviendo, y si somos sinceros, la palabra del Señor nos enseña que es Dios el que sustenta nuestra vida. Dios es el que nos dio la vida y el que nos hace que vivamos. Y cuando Él lo decida, entonces también vamos a morir. Así es que yo creo que eso sí podríamos entender como un mensaje de parte de Dios con esta pandemia. Otra cosa que definitivamente yo creo que Dios quiere que todos entendiéramos, todo el mundo, es que nos acerquemos a Él, que estemos preparados también para cualquier eventualidad. Y cuando digo preparados, no quiere decir, por ejemplo, preparados nada más para vivir en esta tierra, en esta vida. No, yo creo que el mensaje de Dios va mucho más allá de eso. Tiene una trascendencia más grande, es eterno. Y si Dios dice que estemos preparados, yo creo que se refiere principalmente a nuestra relación con Él, a si tenemos una relación con Él o no, a si está bien esa relación con Él, a si hemos recibido el perdón de nuestros pecados o no, a si nos morimos en este momento, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a ir con Él a su presencia o vamos a ser lanzados al lago de fuego y de azufre? Yo creo que en ese sentido Dios sí quiere que nos acerquemos a Él y que estemos preparados para cualquier eventualidad. Yo creo que cualquier persona debería de sinceramente escuchar ese mensaje. Mi vida no está en mis manos, yo tengo que estar preparado con Dios todo el tiempo. Y la otra cosa que yo creo que podríamos entender es que, y ya hablé de esto en miércoles anteriores, es que lo que está ocurriendo ahora con esta pandemia es algo que Dios ya profetizó, que el Señor profetizó que iba a ocurrir, y más en los últimos tiempos. Y por eso nosotros podemos entender pues de que sí estamos acercándonos al tiempo del fin. Así es que yo creo que si lo miramos desde ese punto de vista, definitivamente podemos decir que Dios sí nos está hablando por medio de esta pandemia. Pero esto me recuerda de algo, y es el hecho de que lo que creemos, especialmente nosotros los creyentes, los cristianos, lo que creemos tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Nosotros no podemos creer lo que se nos viene a la mente, nuestros propios pensamientos, y menos debemos de creer lo que dice el mundo, porque el mundo dice un montón de locuras, dice un montón de tonterías. Lo que nosotros creemos, y repito, con más razón nosotros los cristianos,
Lo que nosotros creemos debe de estar bien fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos dice que Dios nos habla por lo menos de las siguientes 5 maneras. Y estas 5 maneras sí están bien fundamentadas en la palabra de Dios. Es de la Biblia que las he sacado. En primer lugar, Dios nos habla por medio de la creación, por medio de todo lo creado en este mundo y en todo el universo. Lo leímos en el pasaje que leíamos al principio, Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Ahora dense cuenta de algo, dice, lo que de Dios se conoce es evidente, porque Dios lo hizo que fuera evidente. ¿Y qué es eso? Versículo 20. Porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Mis amados hermanos, Dios se da a conocer por su creación. Cuando uno observa, y más cuando uno estudia lo complejo, lo maravilloso, lo grandioso, lo increíble de la creación. Y no estoy hablando nada más de lo grande, de la tierra en general, del cielo en general, del universo en general. Pero aun cuando uno se va a un microscopio y mira lo complejo que es hasta lo más pequeño que Dios ha creado, las células, uno se da cuenta que eso es imposible de que haya ocurrido por casualidad, como dicen los que creen en la evolución. Es totalmente imposible. Entonces, uno puede, al ver la creación, uno puede darse cuenta de que detrás de la creación hay una inteligencia, hay un poder muchísimo más grande que el de los seres humanos. Y ese poder definitivamente es de Dios. Así es que la primera manera en que Dios nos habla a los seres humanos es por medio de la creación. Pero eso sí, se necesita algo más para poder entender el mensaje de Dios por medio de la creación, para poder interpretar correctamente el mensaje de Dios en la creación. ¿Y qué es eso? Es la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Porque si no, uno puede equivocarse, como por ejemplo lo han hecho aquellos que tienen la religión animista. Estos grupos de personas creen que todas las cosas tienen espíritu. La tierra tiene espíritu, una piedra tiene espíritu, una planta tiene espíritu, un pez tiene espíritu, una montaña tiene espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué llegaron ellos a esta conclusión? Porque miran lo maravilloso de la creación, pero como no tienen una guianza perfecta, que es las Escrituras, entonces han llegado a sus propias conclusiones equivocadas. Pero el hecho sigue siendo el mismo. Dios habla por medio de la creación y la palabra de Dios lo dice. En segundo lugar, la Biblia dice que Dios habló por medio de los profetas. Vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y no quiero leer demasiados versículos porque yo creo que no tiene sentido. Yo creo que podemos entender el mensaje con 1 o 2 versículos nada más. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Ahí está. Aquí la Biblia nos dice claramente que Dios habló por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios escogía a cierto hombre, lo apartaba para él, lo llenaba de su Espíritu Santo, en el momento preciso le daba algún mensaje preciso, adecuado, correcto, para un rey, para una nación, para algún reinado, o para que fuera escrito para la posteridad, para toda la historia.
pero el asunto es que Dios habló por medio de los profetas, dice la palabra del Señor. Ahora, hay algo interesante también. Los profetas ya murieron. Por ejemplo, los profetas, estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento, o aún profetas como por ejemplo Juan el Bautista, o los apóstoles también se pueden considerar profetas, nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya murieron, pero dejaron las Escrituras. Seguramente no todos los profetas que Dios usó, pero los que Dios determinó que era importante y era necesario que dejaran escritas sus profecías, lo hicieron. El punto que estoy tratando de hacer es que la segunda manera en la que Dios habla, no solamente la creación, pero Dios lo ha hecho por medio de los profetas. Y ahí encontramos lo que dijeron en las Escrituras. En tercer lugar, la Biblia nos dice que Dios nos habla a través de Jesucristo. Y déjenme decirles de una vez que Jesucristo es la máxima expresión de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 2 y 3 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿qué dice de Jesucristo? Él es el resplandor de la gloria y la expresión exacta de su naturaleza, es decir, de la naturaleza de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se recuerdan que les decía al principio que nuestra vida Dios la sustenta? Aquí está, es nuestro Señor Jesucristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y sigue diciendo: y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Aleluya. Nuestro Señor, nuestro Salvador. Dios hecho carne. Aleluya. Quien ha heredado todo. Quien es la máxima expresión de la naturaleza de Dios. Quien sustenta todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿cómo conocemos las palabras de Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? Una vez más, por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. Jesús no está aquí. Ahora, por favor, no me confundan. Sabemos que el Señor es omnipresente. Él está aquí, podemos decir, porque Él es omnipresente. Él está aquí por medio de su Espíritu Santo también. Pero Él no está aquí físicamente. Él no nos está hablando audiblemente como lo hizo durante su vida aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo lo escuchamos a Él? ¿Cómo lo conocemos? Por medio de la Biblia, de las Escrituras. Pero en tercer lugar, Dios nos habla, dice la Biblia, por medio de Jesucristo. Número 4, el cuarto medio que Dios usa para hablar el día de hoy. ¿Cuál es? Lo decimos muy humildemente, somos nosotros los creyentes, somos nosotros el pueblo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido los encargados de proclamar el mensaje de Jesucristo en todo el mundo. Entonces, sinceramente, nosotros estamos hablando de parte de Dios. Por ejemplo, ahorita, en este momento, por medio de este mensaje, yo estoy hablando de parte de Dios. Yo estoy compartiendo lo que la Biblia dice. Yo estoy compartiendo lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que vivamos, lo que Él quiere que creamos. Entonces, somos nosotros los cristianos también el cuarto medio por el cual Dios habla. Cuando tú vas a tu trabajo y le hablas a tus compañeros de trabajo, Dios está hablando por medio de ti. Ahora, eso nos recuerda que hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con lo que decimos. No podemos empezar a decir nada más barbaridades o decir cualquier cosa que se nos venga a la mente, o como decía al principio, pensamientos propios nada más, o algo que hayamos sacado de algún lugar que no esté aprobado por la Biblia, por la palabra del Señor. Pero lo cierto es que, por ejemplo, si tú hablas en tu trabajo, lo que dice la palabra del Señor, tú estás hablando de parte de Dios. Y Dios está hablando
por medio de ti. Cuando le hablas a tu familia, a tus vecinos, o si tú eres un maestro, por ejemplo, maestro de escuela dominical, o si tú eres un predicador, Dios usa a su pueblo para hablar. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Muy bien, esa sería la cuarta manera. Y la quinta manera por la cual Dios habla es por medio del Espíritu Santo. Y antes de hablar del Espíritu Santo, quiero hacer una corrección, porque al principio dije que Dios nos hablaba por 5 maneras, pero realmente quiero hablar de 6 maneras. Así es que ahorita vamos por la quinta. Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo es el que habita en nosotros los creyentes y Él nos habla de parte de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Y escucha lo que dice. Por eso, como dice el Espíritu Santo, ¿escuchaste? Como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto. Como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz. El Espíritu Santo habla. Nosotros, los creyentes, los cristianos, sabemos que está morando dentro de nosotros. Cuando estamos orando, nos habla. En cualquier lugar donde vayamos, el Espíritu Santo nos puede hablar y nos habla. Cuando estamos leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo nos habla. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos habla en todo tiempo, en todo lugar. Sí, el Espíritu Santo nos habla. Y el punto es que Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y nos habla. ¿Se recuerdan de Jesús lo que dijo? Que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas que Él había hablado. Bueno, lo hace por medio también de su palabra. Y aquí está la sexta manera en que Dios nos habla. Y esta, ya la he mencionado varias veces, definitivamente es por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Y quiero decir esto, esta es la manera más segura por medio de la cual Dios nos habla. Quiero repetirlo. Si la creación, por ejemplo, la podemos malinterpretar. Los profetas, ellos ya no existen, ya se murieron. Por lo menos los del pasado, ¿no? De eso me estoy refiriendo. Por ejemplo, Jesucristo, les decía yo, Él también ya no está caminando sobre la tierra el día de hoy. Nosotros, los seres humanos, somos falibles. Podemos decir cosas equivocadas. El Espíritu Santo, escuchen esto, siempre nos va a decir lo que es correcto. El Espíritu Santo es infalible porque es Dios. Pero nosotros que somos falibles, podríamos malinterpretar la voz del Espíritu Santo. A veces nos habla el Espíritu Santo y nosotros podríamos no creer que es el Espíritu Santo. A veces creemos escuchar algo del Espíritu Santo y a lo mejor no es el Espíritu Santo. Eso sí es cierto, eso sí puede pasar. Hay que tener cuidado. Y la otra cosa que también he estado mencionando es el hecho de que las Escrituras son sumamente vitales para interpretar el mensaje de Dios en la creación, para escuchar lo que dijeron los profetas del pasado, para conocer y escuchar a Jesucristo, para interpretar lo que dice otros creyentes, para interpretar lo que nos dice el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el mensaje más importante de Dios para nuestros días. Jesús dijo, la tierra y los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. Se va a cumplir absolutamente todo. Por eso, decía al principio, que todo lo que creemos tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Todo lo que decimos tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Y por eso yo siempre les he dicho que tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meditar en ella
Y repito una vez más, todo lo que creamos debe de estar bien fundamentado en las Escrituras. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Ahí está. Dios nos habla por medio de las Escrituras. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a la Biblia, a los libros de la Biblia. Nada que esté afuera de la Biblia. Amén. Muy bien. Volvemos entonces al principio. ¿Será que Dios nos está hablando de una manera especial, específica por medio de esta pandemia? Yo creo que no. Pero sí hay cosas que nosotros podríamos entender y sí, definitivamente podríamos decir de cierta manera de que Dios nos está hablando. Porque, como dije, Dios usa las circunstancias, Dios usa los eventos, Dios usa todo lo que pasa en nuestras vidas y en el mundo para hablarnos. Definitivamente que sí. Pero, una vez más, tengamos cuidado con lo que creemos. Tengamos cuidado con lo que decimos. Estemos seguros de que lo que creemos y lo que decimos esté correcto y lleguemos a conclusiones correctas, conclusiones adecuadas. Amén. Pero aquí hay otra cosa. Dios sí podría estarnos hablando tal vez personalmente con lo que está ocurriendo. Y ahí cada uno de nosotros debe de saber escuchar e interpretar lo que Dios pudiera estarnos diciendo. Como dije al principio, tal vez Dios nos está diciendo simple y sencillamente que nos acerquemos a Él, que nos pongamos a cuentas con Él, que el fin se acerca, etc. Y yo creo que ese sería el mensaje más importante que todos deberíamos de entender de este evento de la pandemia. Esto va a pasar. ¿Y qué va a pasar después con nuestras vidas? ¿Vamos a olvidarnos otra vez de Dios? ¿Vamos a hacer como que nada pasó? Y les digo la verdad, eso es muy posible. Se prendió el aire acondicionado, yo creo que ya lo escucharon. Pero, repito, esta pandemia va a pasar. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Yo creo que la voluntad de Dios es que nos acerquemos a Dios, seamos fieles al Señor, nos consagremos al Señor y aun cuando pase esta pandemia, nosotros sigamos siendo fieles al Señor, en las buenas y en las malas, en la riqueza o pobreza, en la enfermedad o en la salud. Siempre seamos fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hagamos, como decía ahí el libro de Hebreos, no endurezcamos nuestro corazón. Si Dios nos está hablando de alguna manera, no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Amado Señor, te damos gracias por esta lección. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser entendidos, a ser inteligentes y saber, Señor, cuando tú verdaderamente hablas y los medios que tú usas para hablar. Y cuando tú nos hables, Señor, que podamos tener un oído atento para escuchar lo que tú quieres decirnos, para ser sensibles, para tener un corazón blando para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y Señor, si tú estás hablando algo personalmente a alguien, Señor, que cada uno de nosotros tenga la sensibilidad de escucharte y de obedecerte, Señor, y de hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Pero seguramente yo sé, Señor, que tú quieres que todos te amemos, te sigamos, te sirvamos, seamos fieles a ti. Así es que así sea con la ayuda tuya, Señor, de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No quiero que nos despidamos sin tener la oportunidad de orar una vez más por ustedes y bendecirlos en el nombre del Señor. Así es que cierra tus ojos una vez más. Si estás con tu esposa o con tu familia y si puedes tomarte de la mano ahí con ellos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, yo bendigo a mis hermanos.
Bendigo a cada persona. Bendigo a cada familia, cada matrimonio, en todos los aspectos de sus vidas, Señor. Y te pido que tú los bendigas, porque, Señor, tú eres el único que puede bendecir. En tu nombre, Señor, guárdalos de todo mal. Bendícelos, prospéralos, ayúdalos, guíalos, Señor. Únelos más como familia. Y a todos, Señor, acércanos más a ti. Que nosotros tomemos la decisión de acercarnos más a ti, Señor. Y, Señor, si alguien que me está escuchando tiene alguna necesidad especial, Señor, física, del alma o de su espíritu, en el nombre de Jesús yo te pido que tú pongas tu mano, Señor, y, Señor, resuelvas esa necesidad. Pon tu mano en este momento, Señor, en las vidas, en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús, y trae sanidad, trae bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Les amamos, estamos orando por ustedes y nos encontramos en nuestro próximo servicio digital el domingo a las 9 de la mañana. Dios los bendiga.